Saludo. Hoy quiero profundizar no solo en el caso de Siria y sus consecuencias, sino también en el panorama geopolítico más amplio mientras nos dirigimos hacia una era post-Assad y post-Reino Árabe Sirio. Este análisis de hoy debo decirles que es muy profundo, no se limita solamente a Asia Occidental, sino que tiene implicaciones en todo el mundo multipolar en su conjunto. A todos los que están viendo este programa les pido que por favor no olviden suscribirse al canal, presionar la campana de notificación para que no se pierda nuestro próximo programa y dejar su comentario a continuación, ya que esta es la única forma que YouTube tiene para seguir difundiendo este contenido para que le llegue a más personas como tú. Bien, quiero decirte que es muy importante empezar este programa compartiendo una teoría que he desarrollado recientemente sobre lo que ocurrió en Siria desde la perspectiva de Rusia. Una teoría que yo la considero muy importante, que nos ayudaría a entender qué pasó y por qué pasó. Bien, creo que Rusia no hay duda que anticipó el colapso inminente de Siria. En lugar de involucrarse en un conflicto prolongado y costoso, simplemente decidió permitir que la OTAN y otras fuerzas interesadas en dividir el país tomar la iniciativa de hacerlo, como los Estados Unidos, Turquía e Israel. Desde mi punto de vista, esta estrategia podría representar una ventaja estratégica monumental para Rusia al evitar un desgaste innecesario y redirigir sus recursos hacia prioridades más relevantes, como es el caso de Ucrania y África. Y el caso de Ucrania es un caso muy especial porque esto definiría completamente todo el mundo unipolar. Para realizar esta teoría es, sin embargo, esencial comprender las limitaciones inherentes a la potencia del mundo multipolar. Aunque estas naciones como Rusia, Irán, China y otras como Sudáfrica están emergiendo en todo el mundo, aumentando su influencia a nivel global, enfrentan restricciones significativas, algo que es muy importante mencionar porque no cuentan con recursos ilimitados. De ser así, yo creo que yo no habría duda que estaríamos viviendo en un mundo multipolar consolidado. Por el contrario, la lucha actual yo creo que refleja precisamente estas limitaciones. Estados Unidos, con décadas de acumulación de poder respaldado por el imperialismo europeo, ejerce sin duda una presión constante sobre aquella potencia emergente, obligándola a priorizar cuidadosamente sus estrategias y sus recursos. En el caso de Siria, yo creo que hasta este momento es bastante claro que Rusia tuvo que evaluar sus capacidades y reconocer sus propios límites. Es evidente que decidió no comprometerse profundamente en este escenario, priorizando en conflictos donde sus intereses estratégicos fueran mucho mayores, más significativos y quizá también mucho menos arriesgado. Este enfoque estratégico se marca dentro de un contexto mucho más amplio y solamente si lo ponemos en un contexto amplio es que podemos ver en sí cuál es el impacto que tiene este evento que tomó lugar en Siria. Lo que yo sé sí que el informe de Rand Corporation del 2019, donde decía Extending Russia, este informe describe la área donde los Estados Unidos aplica presión estratégica constante sobre Rusia. Estas áreas son como Ucrania, Siria, Bielorrusia, el Cáucaso, Georgia, Armenia, Irán y Asia Central. Cada uno de estos países representa un desafío significativo para Rusia y Rusia, con sus recursos limitados, ha priorizado claramente Ucrania, aunque ha ganado batallas importantes en otros países también, como en Georgia. El conflicto en Ucrania es sin duda un ejemplo claro de la guerra de desgaste en la que Rusia parece que está teniendo la ventaja estratégica. Sin embargo, esta ventaja viene acompañada de una necesidad crítica de reservar recursos para otro frente, porque en el caso de una eventualidad de que tenga que hacerle frente a los Estados Unidos, a la OTAN, Rusia debe estar preparada para ese escenario. En el caso de Siria, yo creo que los márgenes de maniobra son muy estrechos con relación a Rusia. Rusia, yo creo que necesita mantener suficiente reserva para contingencias como esta, pero no puede garantizar la seguridad de todos los frentes al mismo tiempo. Eso es sumamente imposible. Recordemos que no es los Estados Unidos. Por lo tanto, se ve obligada a decidir cuidadosamente en qué conflictos involucrarse plenamente y cuáles dejar ir. Esto explica, en parte, considero yo, su estrategia en el caso de Siria. En cuanto al impacto de la caída de Siria,
Yo creo que no solo en Rusia y, y en su resistencia como Irán, sino que eso tiene un impacto a nivel regional y a nivel global. Observamos que otras potencias como Israel, Turquía, están avanzando en sus intereses estratégicos. Israel está ocupando prácticamente una gran mayoría del territorio sirio, mientras que Turquía también ha intensificado su presencia en la región. Es decir, están actuando como si Siria fuera su propio país. Estados Unidos, aunque involucrado, parece haber desatado un caos que afecta la estabilidad regional. Ahora bien, surgen preguntas muy importantes como cómo afecta esto al bloque occidental y a la OTAN a mediano y a largo plazo. Es una pregunta que yo creo que es importante analizarla en este ámbito de la geopolítica. Desde mi perspectiva, Rusia está evaluando este escenario en términos estratégicos, observando cuidadosamente cómo el caos en Siria puede repercutir negativamente en la cohesión y la efectividad del bloque occidental. Mi, Me interesa saber, por lo tanto, cuáles serían tu opinión al respecto, es decir, cuál sería la visión que tú tienes sobre este asunto, especialmente en relación con los cálculos estratégicos de Rusia y su impacto en el equilibrio global, porque esta es simplemente en mi perspectiva. Me gustaría saber qué usted piensa. En el caso de Siria, Rusia tuvo significativamente que evaluar sus estrategias y sus capacidades reconociendo sus propios límites. Es evidente que optó por no comprometerse profundamente en ese escenario, lo cual a la larga no iba a tener resultados positivos para Rusia, al igual que Irán. Este enfoque estratégico se marca en un contexto mucho más amplio, como se expone el informe de Rand Corporation de 2019, en la que explicaba que si se obligaba a Rusia a extenderse en diferentes regiones, entonces eso podría permitir que los Estados Unidos podría vencerla. En este momento yo creo que está bastante claro que los Estados Unidos están ejerciendo mucha presión sobre Rusia en Ucrania. No como en el caso de Bielorrusia, porque ya eso es algo totalmente diferente. Bielorrusia es prácticamente Rusia. Pero bien, quiero decirles que cada uno de estos frentes representa un desafío constante para Rusia. Y Rusia yo creo que ha conocido sus límites y ha priorizado claramente un escenario donde Rusia puede ganar. El conflicto en Ucrania, perdón, es uno de los ejemplos más claros de una guerra que los rusos han experimentado, una guerra de desgaste sin precedentes, donde los rusos obviamente tienen la ventaja. Sin embargo, esta situación subraya la necesidad de reservar todo tipo de recursos, tanto humanos como material, donde los márgenes de maniobra son mucho más estrechos. En este contexto, por supuesto, mis teorías sobre Siria yo creo que cobra muchísimo sentido, porque Rusia, al reconocer sus propios límites y sus propias capacidades, simplemente optó por no involucrarse directamente, priorizando frentes estratégicos más relevantes para garantizar su estabilidad y poder a largo plazo. Siria ya está comenzando a convertirse en otro caso similar a Libia. Recordemos lo que los Estados Unidos y la Unión Europea hizo en Libia cuando asesinaron a Gaddafi y les confiscaron el dinero del país. Vemos que en el 2011, cuando los Estados Unidos y la OTAN intervinieron militarmente en Libia, eso lo que resultó fue un colapso total del gobierno. Después de la caída de Gaddafi, los medios occidentales celebraron la victoria, pero luego hicieron como si Libia prácticamente ya no existiera, porque ¿quién habla de Libia hoy en día? Ya que el Estado libio dejó de funcionar. Facciones siguen luchando hasta el día de hoy, acabo de mencionar, en Libia. Es muy interesante notar que en el 2011 Rusia no estaba en posición de intervenir para salvar a Libia. Se ordenó y se condenó a Rusia en diferentes frentes por no intervenir adecuadamente en aquel entonces, pero no tenían la capacidad de proyectar poderes militares en ese contexto, especialmente con la OTAN tan cerca, lista, digamos, para intervenir. Podemos ver cómo ha evolucionado la situación desde ese entonces hasta el día de hoy. Libia es un estado fallido y ambos bandos siguen librando batallas, librando guerra proxy dentro del país. Lo mismo ocurrirá en Siria. Yo creo que ese sería el mismo destino de Siria, quizá un poco más complicado porque debido a la naturaleza de los actores que están involucrados. Los terroristas que operan en Siria son los mismos que los estadounidenses utilizaron para derrocar a Libia. E incluso
los transfirieron desde Libia a Siria a través de Turquía. Es decir, los Estados Unidos están moviendo las piezas como si fuera un juego de ajedrez. Lo que hicieron en Libia fue prácticamente convertirla en un terreno cultivo para los terroristas de la OTAN, exportando armas y terroristas a toda la región de África del Norte y más al sur. Usaron eso como pretexto para justificar su ocupación, justificar su presencia militar en aquellas regiones durante años. Y así es como los Estados Unidos logró justificar su presencia, y Francia también en África, pero como vemos, todo se ha transformado, la situación es irreconocible. Actualmente, Rusia y China sabemos que están ganando terreno muy importante en África, y naciones están expulsando a las fuerzas francesas y las estadounidenses de aquella región. Ese es un giro que la gente necesita considerar, pero eso no lo vemos en los medios de comunicaciones tradicionales acá en Occidente, lamentablemente. La caída de Siria es sin duda una gran pérdida, pero es simplemente solo una batalla, una guerra de muchas más que vienen. Hay que pensar, por lo tanto, a largo plazo. Tengamos en cuenta que esto es algo que debe analizarse a largo plazo, porque sabemos, suframos una caída y el colapso de Siria es sin duda una pérdida. Ahora bien, no hay otra forma de verlo, es una pérdida seria, tanto para Rusia, Irán y como para sus aliados en la región, pero tienen que pensarlo, digamos, a largo plazo. Es solo una batalla más de mucha guerra más amplia que están por venir. Debe, por lo tanto, mantener el enfoque en eso. Si permite que una pequeña pérdida con relación a lo que está sucediendo alrededor del mundo, y permite que eso te desanime, entonces prácticamente tú pierdes el enfoque. Si eso hace que tu determinación se evapore, está haciendo algo que es autodestructivo. La gente, yo creo que necesita superar ese evento, necesita enfocarse en que esta es la realidad y que no hay nada que podemos hacer por el momento para cambiarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo pregunto, porque vemos a Rusia y a China trabajando duramente en África, liberando a África esencialmente de siglos de dominación y colonización europea, y todo. Y el Medio Oriente también ha seguido sufriendo por la ocupación que Occidente ha llevado a cabo durante décadas, desde la caída del Imperio Otomano. Y esta lucha continuará, yo creo que sin duda que continuará, pero debe cambiar de visión. Debemos cambiar de tener una visión mucho más amplia, y debemos reconocer la realidad sin engañarnos a nosotros mismos. No podemos engañarnos sobre lo que está sucediendo, sobre las cosas que están teniendo lugar en el terreno de esta guerra, que es mucho más amplia. Tenemos que entender el verdadero problema para poder ir y generar ideas, soluciones reales. Uno de los movimientos interesantes que Rusia también hizo casi al mismo tiempo tras la caída de Bashar al-Assad fue precisamente que Rusia desplegó aquellos sistemas de misil Orekhnik en Bielorrusia. Recordemos que estos son sistemas de misil que no tienen similar en todo Occidente. Su capacidad destructiva, además también como su capacidad para evadir los sistemas de defensa, eso es único. Los informes dicen que Bielorrusia ha confirmado que ya aquellos misiles están desplegados en Bielorrusia. Por lo tanto, parece que esto ha sido un movimiento muy significativo de parte de Rusia. Además, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, lo ha dicho públicamente. Él dice que tenemos armas nucleares mucho más grandes, que son tan efectivas como los misiles Orekhnik, sino incluso más efectivas. Entonces, en este contexto, yo creo que la caída de Siria y el derrocamiento de Bashar al-Assad ciertamente son parte de este plan mucho más amplio de la OTAN para tratar de tender una trampa a Rusia. Pero Rusia, pues, sabemos que es astuta, no decidió caer en esta trampa. Rusia ahora está estacionando algunas de las armas más poderosas justamente en las puertas de la OTAN. Por lo tanto, es posible que la OTAN y los Estados Unidos quieran hacer una contrarrespuesta. Bielorrusia, recordemos, es uno de los frentes sobre los que los Estados Unidos se han concentrado durante años. De hecho, en un artículo en el Guardian muy especial del año 2004, que siempre cito, dicho sea de caso, se emitió por primera vez que los Estados Unidos estaría detrás del caos que se generó en Kiev en el año 2004. El primer intento de importar
un gobierno a la fuerza de derrocar al gobierno ucraniano, y también admitieron que intentaron un cambio de régimen en Bielorrusia, así como en Georgia y Serbia. Por lo tanto, Bielorrusia siempre ha sido parte de este conflicto durante años y siempre ha estado en el foco de los Estados Unidos, de Occidente, de sus políticas ambiciosas. Y Rusia está consciente, por lo tanto, está consolidando la defensa de Bielorrusia al hacer casi prácticamente imposible para que los Estados Unidos y otras potencias europeas logren hacerle algo a Bielorrusia, porque es imposible que le hagan lo que le hicieron a Bielorrusia, lo que le hicieron a Siria. Ucrania, recordemos que es otro caso especial, pero esa guerra en Ucrania está conectada con todo este evento. Recordemos que intentaron hacer un golpe de Estado en 2003. Están, digamos, intentando hacerlo ahora otra vez. Por eso están invirtiendo fuertemente en Bielorrusia. No quieren que le pase a Bielorrusia lo que le pasó a Siria, por lo que están reforzando su posición. Y es un movimiento muy astuto que los rusos han hecho con Bielorrusia. Es más fácil para ellos, logísticamente, está justo al lado de Rusia, y es importante que se mantenga esa posición. Es decir, para Rusia, defender a Bielorrusia es como defender una parte de su territorio. Y la OTAN desde siempre ha estado desplegando tropas a todo lo largo de la frontera con Bielorrusia. Todas estas amenazas de derrocar el gobierno bielorruso usando grupos proxy, tal como Ucrania lo hacía antes de lanzar su incursión en Crimea. Todo esto son consideraciones que hay que tener en cuenta cuando estamos analizando este ámbito geopolítico más amplio que involucra todas las ambiciones rusas. No es que Rusia se haya levantado un día y haya decidido hacer todo esto, sin más ni menos, sino es una verdadera amenaza para la seguridad nacional de Bielorrusia, así también como para la seguridad nacional rusa. Por lo tanto, Rusia está reforzando esa posición, y qué bien que lo estén haciendo, dicho sea de paso. En cuanto a la amenaza existencial de la caída de Siria para Rusia, veo estos movimientos, como dije antes, no solamente como una forma de fortificar Bielorrusia, sino como su propia esfera de influencia, aquella esfera estratégica que los rusos siempre han defendido. No tanto de influencia, ¿no?, sino de soberanía, de capacidad, crear una capacidad para que Bielorrusia pueda protegerse independientemente como un estado independiente, porque en muchos aspectos la gente está viendo la caída de Siria como un camino hacia Moscú. Eso de hecho es lo que se ve. Algunos lo ven como un camino hacia Irán, con el objetivo final de derrocar al gobierno ruso. Sin embargo, Rusia fue invitada allí para proteger la soberanía de Siria, solicitó el gobierno sirio Bashar al-Assad. Es decir, no fue una decisión que los rusos tomaron simplemente porque se dejaron persuadir por el occidente. Ahora la situación ha cambiado prácticamente. Es muy interesante saber cómo se alinea Rusia ante esta amenaza existencial con la caída de Siria, y cómo Rusia continuaría hacia adelante. Es absolutamente una amenaza existencial para Rusia, creo que no hay duda al respecto. Y la razón por la que Rusia se involucró duramente en primer lugar en este conflicto es que, si miras el mapa y observas todo lo que los Estados Unidos y la OTAN han venido haciendo durante mucho tiempo, y todo lo que Europa y sus aliados han estado haciendo durante décadas, es prácticamente cercar a Rusia, avanzar sobre Rusia. Y no solamente sobre Rusia, sino hacerle un circo alrededor de Rusia, China e Irán. En el caso de esto, yo creo que el occidente colectivo está intentando duramente para rodear a estos países. Apuntan a todas estas naciones que los rusos tienen también en su influencia. Yo creo que están intentando desestabilizarla políticamente, luego capturarla, convertirla en un frente unido contra estos tres pilares del mundo. Lo que Rusia hacía en Siria era prácticamente intentar marcar una línea en aquel país. Ahora que Siria ha caído, yo creo que Rusia no tiene más opción que retirarse de Siria. El siguiente objetivo es obviamente Irán. Estos terroristas van a usar todo lo que sea posible para tratar de ingresar a Líbano, para consolidar el control sobre Siria. Y todo esto tiene como objetivo final Irán. Lo que el occidente colectivo está haciendo, y de nuevo, miren todo el panorama general más amplio que esto implica, es que van detrás de Irán. Si pueden eliminarlo
y si pueden eliminar a Irán por completo, entonces habrán aislado a Rusia un poquito más y China. Su objetivo es deshacerse de Rusia y luego aislar completamente a China. Esa es la estrategia que Occidente ha utilizado en este conflicto. Esto se llama derrocar a un enemigo por parte. Aísla diferentes unidades para que no puedan cooperar y derrocarla o derrotarla a cada una por separado. Esto es lo que los estadounidenses están intentando hacer a escala global contra el mundo multipolar. Ahora bien, ¿tendrá éxito esa estrategia? Esa es precisamente una gran pregunta, porque esa sería la pregunta del siglo si los estadounidenses y los europeos, los occidentales colectivos finalmente logran hacer y lograr su objetivo. Entonces, yo creo que esa perspectiva deja bastante claro lo que está sucediendo. ¿Y por qué? Porque recordemos que Rusia no ha intentado involucrarse por sí solas en Siria. Está claro que Rusia, China e Irán deben hacer todo lo posible para evitar que estas naciones implementen aquellas políticas asquerosas para capturarlas y luego convertirlas en una arma contra ellos, porque ellos son los próximos, no hay duda al respecto. Este no es un asunto en el que el mundo multipolar pueda negociar con los Estados Unidos. Ellos quieren todo dominio por completo de todo el planeta y no aceptaría nada menos que eso. Está muy claro cuando hablan de congelar los conflictos en Siria o en Ucrania. Es solamente una pausa para ganar tiempo, reagruparse, prepararse y luego lanzar un ataque mucho más fuerte, como acabamos de ver en Siria. ¿Sabe? Se suponía que el congelamiento en Siria debía avanzar hacia algún tipo de resolución, hacia algún tipo de normalización, hacia algún tipo de paz, pero en cambio fue solamente una segunda ronda, una agrupación más fuerte y luego atacamos. En Rusia yo creo que debe estar observando estos acontecimientos de bastante cerca porque refleja precisamente los acuerdos de Minsk, el acuerdo de Astana, lo que lo hace, digamos, en términos ahora. Entonces lo que resulta es que están obteniendo una derrota por completo de aquel acuerdo. Ahora bien, es muy importante comprender el por qué esta estrategia que los Estados Unidos ha optado para neutralizar a sus principales rivales geopolíticos, Rusia, China, Irán, enfocándose específicamente en enfrentarlo de manera aislada, uno a la vez va a fracasar. No hay forma de que esta estrategia pueda tener resultados positivos para aquellos quienes la implementan. Empecemos con el caso de Siria, creo que es el caso más reciente, por lo tanto empezaré con ese orden cronológico. Siria, sabemos que se fragmentó, el país fue debilitado, la guerra civil destrozó el país, pero el resultado fue un territorio dividido donde Rusia, Irán, Turquía, Israel y los Estados Unidos han consolidado su propia agenda, limitando el control en algunos casos de los estadounidenses en aquella región. En Ucrania, Estados Unidos está batallando por desgastar a Rusia mediante un conflicto proxy prolongado que busca debilitar su economía y su capacidad militar. Sin embargo, esta guerra también ha fortalecido fuertemente la cooperación de Rusia con otros países como China e Irán, mientras que la presión energética y económica sobre toda Europa y sobre todo el mundo occidental amenaza con eliminar toda el área de la manufactura en toda Europa, en toda la unidad transatlántica y la cohesión de la OTAN. Con Irán, los Estados Unidos apoya a Israel para contener su influencia regional, pero esto podría escalar los conflictos en todo el Medio Oriente, donde Irán cuenta con una sólida red de aliados tales como Hezbollah, Houthi en Yemen, Hezbollah en Siria y diferentes tipos de capacidades prolongadas. Finalmente, en el caso Indo-Pacífico, Estados Unidos intenta frenar a China reforzando alianzas como Australia, Japón y otros países en aquella región y trazando la situación en Taiwán, porque no obstante debemos decir que China ha respondido fortaleciendo su influencia en el sur global, su poder económico, político y militares ha dificultado el éxito de aquella estrategia que los estadounidenses han intentado a desarrollar y poner en pie durante décadas. El enfoque estadounidense yo creo que enfrenta serias limitaciones que son intrínsecas. La sobreextensión de recursos
que los Estados Unidos está haciendo al gestionar múltiples conflictos y simultáneamente está llevando a un desgaste significativo, un desgaste irreversible, tanto a nivel económico, a nivel político, social y militar. A esto se le suma, por supuesto, la creciente coordinación que existe entre Rusia, China e Irán, que están profundizando día tras día su cooperación estratégica para contrarrestar las presiones que Washington está implementando sobre aquellas naciones libres, soberanas e independientes. Además, el cambio en el equilibrio de poder global con países como el sur global, como India, Brasil, Sudáfrica, negándose a alinearse por completo con las políticas de los Estados Unidos. Estas acciones están limitando el impacto de la táctica de aislamiento que los estadounidenses están implementando en otros países libres e independientes, como en el caso de China y Cuba. En cada frente, Ucrania, Medio Oriente e Indo-Pacífico, yo creo que la resistencia local y regional, junto con la limitada capacidad de los estadounidenses para su consolidar victorias claras, yo creo que está haciendo que su estrategia no solo sea ineficaz, sino que también esté acelerando la transición hacia un mundo multipolar más justo, desafiando directamente lo que es el dominio global estadounidense en todo el mundo. Rusia sin duda está en el contexto estratégico de todos estos cambios tan monumentales y que están teniendo lugar justo hoy en día. Por lo que yo creo que Rusia se perfila claramente como el principal objetivo del mundo unipolar liderado por los Estados Unidos y sus aliados. La estrategia estadounidense para buscar cualquier forma posible de erosionar la influencia rusa mediante presiones en múltiples frentes no va a cambiar, como en el caso de Ucrania, Siria y otros puntos clave en su periferia de influencia, con la intención simplemente de debilitarla antes de enfocar sus recursos plenamente en China, porque sabemos que en los chinos son donde los estadounidenses están finalmente enfocando sus recursos. Este enfoque revela sin duda una priorización clara, neutralizar a Rusia como un contrapeso en el sistema internacional, sabiendo que su debilitamiento afectaría la arquitectura del bloque multipolar y podría reducir también todo el margen de maniobra de otros actores como China e Irán. En este contexto, es sin ninguna duda razonable prevenir que Rusia podría, de hecho, verse obligada a intervenir militarmente en escenarios selectivos, aunque con extrema cautela durante estos momentos que está sufriendo Rusia justo hoy en día, dada la presión instantánea que enfrenta en simultáneo frente, especialmente en el frente ucraniano. Si bien una intervención directa en Siria parece improbable debido al desgaste y a la complejidad del conflicto, es mucho más probable que Moscú adopte un enfoque indirecto, fortaleciendo su red de alianza, apoyando a actores claves como Irán y Hezbollah. Y es posible que los rusos decidan finalmente ir por esta vía. Es decir, es posible que lo hagan y aplicar, por ejemplo, toda su influencia en áreas críticas como Asia Occidental. A corto plazo, la dinámica en Siria probablemente estará dominada por el papel protagonístico de Israel y el presidente Donald Trump. Creo que al final del día estos son los políticos o que deberían por lo menos ser responsables de aquella masacre que hicieron, por lo que están buscando avanzar su agenda geopolítica en un escenario de caos y fragmentación. Sin embargo, esta situación plantea desafíos muy importantes para Rusia, que debe equilibrar día tras día sus respuestas en Siria, con prioridades estratégicas más apremiantes, como Ucrania, mientras mantiene su capacidad de disuasión frente al sistema unipolar muriendo, que busca contener la influencia de los Estados Unidos en toda el área del comercio internacional. Yo creo que la capacidad de Rusia para adaptarse a esta nueva posición, a esta nueva medida es simplemente muy importante, algo que no podemos pasar por desapercibido. Rusia, yo creo que para ejercer presión multilateral, lo cual es un factor crucial para definir su rol en el orden mundial emergente. En análisis de la dinámica regional, yo creo que los actores en conflicto, incluyendo a los llamados rebeldes, yihadistas o salafistas, han demostrado operar
con una agenda que es propia, influenciada por intereses extremos, pero no simplemente por aquellos intereses que son expuestos, digamos, a la fuerza. Yo creo que estos grupos funcionan como herramientas desestabilizadoras que a menudo se convierten en fuerzas impredecibles y fácilmente son fuerzas que podrían ser fáciles de manipular, fáciles de manejar, incluso para patrocinadores iniciales. Esto complica aún más el panorama geopolítico